Let's get ready to rumble. ¡Díganle que no es a pelotas, cachorros! ¡Campeones del béisbol! Muy buen día, amigos. Ya cambiamos el saludo porque ya me había cansado un poco, pero sigue siendo lo mismo. Bienvenidos a Shots Antideportivos, en un capítulo más y en un capítulo especial en esta temporada de mucho fútbol, amigo. Sí, yo creo que la gente también ha de estar muy cansada de tanto fútbol, pero pues esa gente que dice ya me cansé de ver tanto fútbol, pues no te gusta el fútbol. Así que pues hay que hablar de los torneos que están pasando ahorita. Y antes de que empiecen los Juegos Olímpicos y que nos olvidemos un poco de este tema, porque también la selección olímpica va a jugar allá, pero no es tan favorita como nunca lo ha sido, pero al menos ha sido campeón. Pero ahorita están ocurriendo dos eventos muy importantes de fútbol en el mundo. Y uno es la pretemporada del América y la segunda es la Copa América. La Copa América, que no he visto ningún partido ni de la pretemporada ni de la Copa América. Como no los están pasando en tele abierta ni en el sistema de cable que tengo, entonces pues no puedo ver ningún partido. Pero pues lo de siempre, ¿no? Ahí más o menos vamos siguiendo los resultados, viendo los resúmenes. Y pues nada, la ventaja es que vamos a tener la Copa Oro completa. Sí, la ventaja de ver a esta selección y poderse aventar unos partidos que de verdad sí son buenos en comparación con todo lo que se vive en la Copa América, porque desde mi punto de vista es un torneo que está muy sobrevalorado. Pues no sé, o sea, creo que es un torneo, pues es que no tenemos otro torneo, es como el fútbol mexicano. O sea, el fútbol mexicano puede estar sobrevalorado, pero es el fútbol que nos tocó ver. Pero también en el que no participamos, ¿no? Sí. Esa es como la dinámica de que se llame Copa América. Realmente tiene muy poco tiempo que se llama Copa América, estamos hablando de los 70s para acá, y anterior a eso pues era Copa Sudamericana, se debió de haber quedado así, como Copa Sudamericana. Sí. Y así podríamos, tal vez ya quitarle ese mote de importante, pero tendría que tener como su símil entre la Copa Europea. Sí, que a diferencia, por ejemplo, de la Libertadores que hemos platicado que sería mucho pedo viajar por decir algo, de Tijuana a Buenos Aires, por la distancia, por los costos, por todo. En la Copa América no hay tanto problema porque se hace en una sola sede, ¿no? Bueno, ahorita con el COVID, pues... en una sola tierra firme. Sí, en una sola tierra firme. Recuerden que Tierra Firme es nuestro patrocinador oficial. Pueden adquirirlo en las redes sociales, @tierrafirme_mezcal, y en Facebook como Tierra Firme 20. Recuerden que pueden adquirirlo por solo 420 pesos. Yes. Salud. Salud. A todos. Tierra firme. Pero como bien lo mencionamos, pues la Copa América, Copa Sudamericana anterior, le tocó tal vez a nuestros papás, a nuestros abuelos que se llamara así, y si es que se enteraban que existía, porque esa es otra. Lleva también una pésima organización este tipo de copas, y es ahí mi crítica. O sea, si hablamos ahorita de una diferencia entre el fútbol europeo y el fútbol americano, en este caso las competencias, porque creo que también te ha pasado que estás lleno como de comentarios o de posteos o mensajes de ay, este fútbol tan culero que tenemos, hay que aprenderle algo a estos tipos de partidos. Pues sí, ¿no? Porque están muchísimo más organizados el torneo de la Eurocopa en comparación con el de la Copa América. La Copa América, no. Ya lo hablaremos ahorita, pues es una pésima organización. ¿Ha sufrido eso? Sí, no puedes también comparar el fútbol que hay porque, para empezar, el fútbol europeo es otra cosa. Tienen la ventaja de ser un continente más pequeño que el de América y poder jugar una Champions todos los países. Hay más nivel de competencia, hay otro tipo de desarrollo de fútbol, y aquí es muy distinto el fútbol sudamericano y en América también del norte y en América central, en Centroamérica, pues es un fútbol muy distinto en cada región, ¿no? En la MLS
ves, creo que ahorita nada más hay un equipo de Canadá, pero es un fútbol muy distinto al mexicano y el mexicano es un fútbol muy distinto al fútbol sudamericano, El ¿no? hockey de pasto en México es muy diferente al hockey de pasto en Estados Unidos, porque o sea, los practican diferente y Sí. tienen una mayor... Pues vamos a ponerlo de esta forma, no tradición, porque aquí hay muchísima tradición en cuanto al fútbol se refiere y muchas cosas, pero pues no es la misma la edad que tiene en la época profesional la Copa América Ujú. que la Eurocopa. Sí, y aparte, bueno, a lo que iba era con que en Europa sí hay fútbol más parecido. O sea, si ves un partido de la Liga Italiana, ves uno de la Liga Española, no cambia tanto el fútbol, ¿no? En algunos factores, pero o sea, no es tan radical el cambio como si ves un partido de Brasil con un partido de la MLS. Sí, también es cierto que, insisto, de esta bolsa de ligas en el continente, sí me gustaría dejar un poquito fuera a la MLS, porque ya Sí. en su momento hablaremos de cómo inicia, de qué está hecha realmente esta liga, que la comparan mucho con la mexicana, que también es una comparación sacada de la manga, nada más por este pedo entre México y Estados Unidos. Pero entrando de lleno a lo que es la Copa América, anterior Copa Sudamericana, pues para que ustedes se den cuenta de la magnitud del torneo, pues empezó siendo como si fuéramos a celebrar un evento muy importante en Argentina. Ujú. Y dijéramos, güey, ¿qué te parece si armamos un torneito en el cual invitemos naciones? Bueno, pues para ese primer torneo solamente fueron 4 países los invitados y desde ahí se empiezan a contar las Copas América. Sí, sí, que fue la primera Copa América fue en 1916, mismo año que se fundó este equipo, Así el es. Club América. Para que se den cuenta, tantito. Porque ya teníamos varios capítulos sin que los llenábamos de color amarillo sus pantallas. Sí, sí. Y sí, fue en Argentina la primera Copa América. Y pues nada, era obviamente un fútbol muy distinto. Fue incluso la Copa América nace antes que el Mundial, ¿no? Para toda la gente que no es tan clavada como de las fechas y los datos, la Copa América fue antes que el Mundial de Fútbol. Y justo la Copa América sirve como de inspiración para crear torneos más grandes de selecciones, porque sí se volvía muy atractivo, ¿no? Ver a los mejores jugadores de Uruguay contra los mejores de Argentina y los mejores de Chile, porque ahí era un fútbol también muy distinto, ¿no? No estaban los clubes como ahora, ¿no? Eran clubes que apenas estaban naciendo, los jugadores eran en muchos casos amateur, entonces se dedicaban a otras cosas además del fútbol, no era una vida igual a la que llevan ahorita los futbolistas, ¿no? Sí, de hecho, la primera anécdota que les vamos a contar es del inicio de estas competencias, porque le pasó algo muy curioso a Argentina, ¿no? O sea, a Argentina le pasa que es el organizador del torneo, pero como no había tantas reglas en ese entonces, es como usted que va a las canchitas y dice, pues voy con los justos, voy 7 contra 7 o 11 contra 11, por ahí a lo mejor me piden un cambio, porque no existía ese término antes. Uh-huh. Y pues a Argentina le pasa que de repente llega a la Copa y nada más tiene 10 con quien jugar. Exacto. Sí, lo que pasó es que, bueno, Argentina organizó la primera Copa América, que fue como coincidencia y lo alinearon mucho a su centenario de la independencia, ¿no? Estaban celebrando el centenario, traen este primer gran torneo de fútbol y bueno, en aquella época, en aquel torneo, solamente participaron Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Uruguay, que es el máximo campeón de la Copa América. Uh-huh. Usted pensaba que era Brasil o Argentina, no. O sea, los uruguayos sí se toman muy en serio este torneo y tan es así que nunca han perdido de local. O sea, cuando se va a jugar a Uruguay la Copa América o hay algún torneo en específico, Uruguay no pierde porque Uruguay sí se toma en serio esta competencia. Sí. Entonces, desde ahí podemos ver cómo la rivalidad de Río de la Plata, que en realidad se va nutriendo gracias a este tipo de torneos, pues se empieza a consolidar, ¿no? Ahí Exacto. nace como que brota todo esto. Sí, de hecho, ese mismo año nace la CONMEBOL
y pues se empieza como a regular un poco, empiezan a tener como más, un trabajo más en forma de deportistas y de futbolistas, los jugadores, y todavía era amateur, pero pues ya, o sea, te digo, en general eran muy distintas las reglas y todo, entonces era profesional, pero era considerado todavía amateur el fútbol. Y eso causaba que en este tipo de experimentos, que eran en ese entonces experimentos, los equipos llegaran con el número justo de jugadores, ¿no? Si eran 11 contra 11, ellos llevaban 11 y no llevaban cambios, no llevaban como ahorita una lista de 23 jugadores. No había ni suplentes ni nada. Y entonces lo que pasó fue que uno de los jugadores de Argentina tuvo un contratiempo, se tuvo que ausentar del partido y eso causó que la selección de Argentina quedara eliminada por default, ¿no? Y bueno, eso es para que se den cuenta de cómo empieza un torneo, ¿no? Ahorita ya podemos saber una estructura un poquito mejor, pero la verdad bastante decadente, porque este torneo siempre ha sufrido de eso, de decadencia. Exacto. Así que después de esa copa, y por alguna extraña razón, empezaron a celebrarse año con año. 16, 17, 18, 19, hasta que ocurre como, por así decirlo, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Entonces, ahí como que ya empieza a haber, entre que se detuvieron los torneos en Europa por este acontecimiento, entonces aquí se aprovecha un poco esa parte. Intentan como que reestructurarlo y no, incluyendo un poquito más de selecciones, pero de todas formas seguían jugando las mismas 4, o de repente se enojaba Chile y decía yo no voy a ir, o decía Paraguay, bueno, si no vas tú yo tampoco voy, y sumaban a más selecciones. Sí, sí, y bueno, ya después de que eliminen a Argentina, bueno, pierde por default de ese partido Argentina, después mandan a llamar a otro jugador para que entre como para completar el equipo literal y pueda seguir jugando el torneo y ya, ¿no? Entonces acaba el torneo sin ningún problema, pero pues sí fue como el primer gran escándalo porque eres el país organizador, aunque todavía fuera una era amateur, pero pues mínimo te aseguras de tener todo en orden, ¿no? Por si hay un imprevisto. Pero pues sí, fue como la primera Copa América y el primer escándalo, entre comillas, que hubo en ese torneo. Y habrá que ver aquí pues cuántos jugadores son tan recordados para que se den cuenta usted. Pues si usted va a Uruguay siempre gana lo primero que se enfrenta en un torneo mundial, ¿no? Sí. Entonces, Uruguay es campeón del mundo y Uruguay es campeón de la Copa América, y hay que decirlo con todas sus letras, Uruguay era en la época, en la prehistoria del fútbol, toda una potencia. Sí, de hecho la final de esa primera Copa América fue Uruguay contra Argentina y gana Uruguay como bien dices. Y y pues nada, después quedó Uruguay en primer lugar, Argentina subcampeón como siempre, Brasil en tercer lugar y Chile en cuarto lugar, ¿no? Y así nos seguimos hasta que empieza como a cambiar. Hay un pedazo que ocurre dentro de la Copa América que llega creo que en el 25. Uh-huh. Se deja de jugar la Copa. No, es cierto, en el 29. Se deja de jugar la Copa América. Tal vez podemos hacer una revisión rápida. Sí. En el 29 me parece. 29. Ahí te reviso. Después del 29, se volvió a jugar hasta el 35. Hasta el 35. ¿Y por qué no hay Copa América en ese momento? Pues muy sencillo, porque se pelean Argentina y Uruguay. Uh-huh. Es como se pelean, hay fricciones entre ellos, no hay un acuerdo entre federaciones, entre equipos, entre nada, y entonces ellos dicen, güey, si tú no vas a firmar este pacto de no agresión, porque es a lo que le denominan, no vamos a jugar, y se puede jugar hasta el 35. Sí. O sea, tal vez no estaba bien hecha la competencia, porque de hecho se quejan no nada más un equipo en específico, sino ambos de que hubo, por así decirlo, molestias a sus jugadores. Sí, y o sea, está muy loco que la Copa América se jugó desde 1916
hasta 1929 sin interrupción y el Mundial nace hasta 1934. Y también pasa algo muy extraño porque, ¿cómo decirlo? Haz de cuenta que la Copa América o Copa Sudamericana en ese momento la ponían como si fuera el preolímpico. Uh-huh. Entonces ocupaban el torneo para ver qué selecciones iban. Entonces me parece que son las Olimpiadas del 18, no sé. No se juega Copa América, nada, porque tienen que ir 2 equipos a representar a las Olimpiadas. Entonces, sí era un torneo, como bien lo mencionaste, pues totalmente amateur, ¿no? Sí. Era amateur para que pudieran al menos escalar a Juegos Olímpicos, que era en ese entonces pues una competencia de alto rendimiento en general. Ahorita lo estoy diciendo, pero en el fútbol, pues ahí estaba. Sí, y aparte en ese entonces, desviándonos un poquito, pero los Juegos Olímpicos importaban mucho, incluso después de que empezaron los mundiales, porque pues era una competencia, era como la máxima competencia de deportes, ¿no? Hasta la fecha lo sigue siendo. Ya después, con el paso de los años, por negocio, la FIFA empieza como a hacer menos las Olimpiadas, prohibiéndole a los jugadores a los equipos ir con los jugadores titulares, o dándoles permiso de ir con un cuadro sub-20, ¿no? Entonces como que le va quitando fuerza a las Olimpiadas para que el Mundial se convierta como en el máximo evento de fútbol, ¿no? Y que también está la verdad mentira, que es que la Copa América es el torneo más viejo a nivel selecciones. Uh-huh. Eso no es cierto, ¿no? Sí es el torneo más viejo que sigue como existiendo y que está avalado por la FIFA. Uh-huh. O sea, bajo esos 2 supuestos, sí, claro, es el más viejo. Pero si no nos vamos, que sigue existiendo, las Olimpiadas, se juega fútbol desde 1908. Sí. ¿No? Y el otro que ya dejó o desapareció, pues era un torneo totalmente del Reino Unido, que jugaban Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, Gales, pues Inglaterra entre ellos, y ese acabó creo que en el 84. Sí, que a fin de cuentas, o sea, ese por ejemplo es un torneo sí más viejo que la Copa América, pero como desaparece, la Copa América ya se queda ese título del torneo más viejo a nivel de selecciones. Y que ahí sí era un Grande Escocia, ¿no? De repente como que claro, también desaparece. Sí. Y ¿qué te parece, amigos, si vamos a un corte y seguimos ahorita platicando de más anécdotas de la Copa América? Así es, sirve que nos servimos un poco más de tierra firme. Regresamos, amigos, espero que se hayan hidratado, que hayan ido al baño y pues volvemos con más historias de la Copa América. Ya nos clavamos mucho en los inicios, en cómo fue evolucionando. Ya sabemos lo que pasó, ¿no? Ya todo lo que ha pasado estos últimos años. Hasta el 75 se volvió Copa América. Exacto. Y ahora vamos a tocar una anécdota más, como una anécdota curiosa de la historia de la Copa América, para que vean cuánto ha cambiado el mundo y las facilidades que tenemos ahora para viajar y para comunicarnos. Que ir a Sudamérica es como si agarras una bola de papel, le hicieras bolita, así, bueno, una hoja de papel, le hicieras bolita y la aventaras así toda llena de sí, lugares bien extraños, ¿no? Sí. Planicies bien raras. Pues sí, y resulta que Chile, bueno, era la tercera edición de la Copa América, se jugaba en Brasil y Chile fue a participar a esta Copa América. Todo bien, pero resulta que había una pandemia en ese entonces. Qué curioso, ¿no? ¿Era gripe, acaso? Sí, era una especie de gripe, como siempre. En este caso era la gripe española, que obligó a los jugadores a posponer la Copa América hasta el año siguiente, como justo pasó en esta edición, ¿no? Más que ahí pues no se echaron para atrás 2 países. Sí, exacto. Y bueno, en ese tiempo, además de la gripe y todo, pues eran otros tiempos para viajar y para trasladarse. Y la selección chilena la sufrió muy cabrón porque tuvo que viajar en tren hasta Argentina y luego en barco hasta Río de Janeiro, que fue pues una
un viaje larguísimo, ¿no? De semanas. Y ya después de que acaba el torneo y Brasil queda campeón de esta Copa América, Chile ya va a regresar a su país, la selección chilena, y resulta que ante las complicaciones que había de clima en ese entonces, no podían regresar por barco. Entonces tuvieron que regresarse literal en mula. Esa sí debería ser una buena película. Como los bebés que se quedan se quedan atorados en las montañas. Sí. Y que se comen entre ellos. Ese tipo de película. Sí, la de... Bueno, no me acuerdo, pero sí, que choque el avión en los Andes, ¿no? Deberían de hacer esa. Sí, estaría muy interesante. Porque tuvieron que recorrer atravesar los Andes, literal, en mula. Esto porque había una tormenta de nieve y obviamente afectó el paso por Argentina, ¿no? Entonces no podían navegar por ahí. Y ya después que atravesaron los Andes, se tuvieron que detener en Mendoza porque ya no tenían dinero. Entonces tuvieron que hacer ahí una escala, ya no tenían dinero, entonces ya después decidieron tomar un transporte más económico, que fue justo la mula, y tardaron 2 semanas aproximadamente en llegar a Chile, pero pues todos llegaron sin un contratiempo después de 40 días de que habían abandonado Río de Janeiro. Yo me quejo con trayectos que rebasan las 4 horas, güey, voy en coche. Además de que no se montan. Sí, no, qué horrible, imagínate. O sea, qué hueva, ir a la Copa América en ese entonces. Sí, evidencia la forma amateur en la que se regía todo y las carencias que tenía pues la zona, ¿no? Sí, sí, qué horror. Y pues algo muy parecido también les pasa a Argentina y Uruguay, ¿no? Y también en esos años, cuando tienen que regresar a trabajar, no me acuerdo si es los argentinos. Sí. Tienen que pasarse al otro día de Montevideo a pues cruzar nada más la frontera, porque al otro día antes de su partido tenían que a huevo trabajar. Y entonces ellos van un día y antes del juego se tienen que regresar y se cruzan la frontera, porque pues, era en el 17, ¿no? Sí, en 1917 Argentina había ganado sus 2 primeros partidos. Después de eso tuvieron que volver algunos jugadores a Buenos Aires porque tenían que trabajar. Era lo que decíamos, que no eran futbolistas, eran obreros o bueno, se dedicaban a otra cosa y su pasatiempo era jugar fútbol, pero pues eran muy buenos y jugaban obviamente ya a nivel selección, ¿no? Tuvieron que regresar a Buenos Aires y después volvieron otra vez a Montevideo unas horas antes de que empezara el partido contra justo Uruguay. Sí, pues ahí se dan cuenta, ¿no? Pues de la época, ahí les repetimos, pues esto es antes de que se vuelva Copa América, Copa Sudamericana. En ese momento jugaban 4 selecciones nada más este torneo y pues era bastante como evidente que lo que le pasa a CONCACAF ahorita, hay islas que juegan con sus carpinteros y sí. Pues eso pasaba hace 100 años. Sí, Guadalupe, Curazao, todas estas islas, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que le pasó a la selección chilena y a la selección argentina. Y ahora vamos con un caso que pues... va a cumplir 100 años. Sí, que va a cumplir 100 años y que fue, pues sí, en esa época, digamos que el racismo todavía estaba como en vías de endurecer, ¿no? Las reglas, y todavía habían mucha gente que era racista, había todavía esclavos. Todavía como que nos faltaba un largo trecho. Exacto, sí. Sí, todavía muchos problemas de racismo en todos lados. Y justo la selección brasileña en una Copa América prohibió a jugadores afrodescendientes jugar con la selección. Y qué extraño, porque pues son los que más talento tienen, ¿no? Sí, al menos los mejores jugadores de la historia brasileña han sido de raza negra.
y muy pocos de raza blanca como Zico, Sócrates, ¿no? Por ahí Kaká, pero no hay muchos, ¿no? La mayoría de los top son de raza negra. Y que también se dieron cuenta de su terrible error, ¿no? Sí. Es cuando dicen, no, pues sí, los blancos no son los mejores haciendo todo, así que jálate a los demás, a los morenitos, para que podamos hacer otra cosa con Brasil, que ahí el otro dato con Brasil en la Copa América es que tardó más de 40 años en volver a ganar Copa América, creo que la vuelve a ganar hasta el 89, una cosa así, entonces Brasil era una gran selección también, pero pues no le iba tan bien en la Copa América. No, y que justo este caso se siente como para ocultar, entre comillas, a estos jugadores, a la raza negra del torneo, porque Brasil era el anfitrión de esa Copa América, ¿no? Entonces se sintió como que ustedes no jueguen porque están feos, ¿no? Así, literal. Y obviamente en ese entonces pues no hubo como gran exacto, no había tanta comunicación, y todavía era socialmente aceptado en muchas regiones del mundo este tipo de prácticas. Entonces no se hizo un gran escándalo hasta después, ¿no? Que empezó ya a endurecerse las leyes con el racismo y a cambiar la mentalidad y todo. Y resulta que, pues sí, Brasil había sido el anfitrión de esa Copa América, pero el gobierno de Brasil en ese entonces, entre 1919 y 1922, prohibió a la selección brasileña alinear jugadores de raza negra, ¿no? ¿Por qué? Nada más por su antojo. Así es. Y Entonces, sí. Pues, nada. Lo de Brasil creo que deja en evidencia que pues juzgar a un jugador y en general a cualquier persona por nada más que por cómo se ve, está de la chingada. Sí, además la gente se enojó mucho porque la máxima estrella del fútbol brasileño en ese entonces, que era Arthur Friedenich, era un mitad alemán, mitad brasileño, de madre brasileña, y era de raza negra, y obviamente no iba a poder participar. Entonces la gente empezó a enloquecer por eso, porque fue como, a ver, güey, ¿cómo no llamas a tu mejor jugador, no? Son políticas absurdas al final. Sí, la Volpe, ¿por qué no llamas a Cuau? Exacto, ¿no? Nada más porque estás feo. Exacto. Y bueno, obviamente se hizo notar la falta de jugadores brasileños, porque pues tuvo una actuación pues pésima en esa Copa América. Y ya después la ganarían. Sí, Cuando ya se después retomara todo esto. exacto, ya después la ganaría, ¿no? Pero sí fue ahí un caso de racismo, de los primeros casos de racismo tal vez en el fútbol mundial. Sí. Habrá que documentarnos un poquito más para saber si podría ser como un parteaguas dentro de la región. También. Sí. Y pues vamos con la última anécdota tal vez. Tal vez. Vamos viendo. Pero es la de Paraguay, cuando llega a la final de la Copa América sin ganar un solo partido. Para que nos sigamos dando cuenta de qué calibre es la Copa América, yo insisto, a mí no me gusta tanto. No es que no la vea, no es que no me apasione la Copa, pero se me hace una Copa que si incluyeras a todos, aunque sean las pinches islitas, sería muchísimo mejor. Que se juegue entre los mismos 12, que a la postre fueron 16 una. Sí. Y justo, ¿no? Creo que habla mucho. Podrán recordar a lo mejor que la selección española en 2010 llega ganando, sí gana los partidos hacia la final, pero gana muy apretado, ¿no? Muchos de ellos hacia el borde de irse a penales. Exacto. Y no jugando como jugó en la Eurocopa, hay que ser francos. Yo creo que esa Copa América a la que se hace mención, la de Paraguay, es el fiel reflejo de lo que se vino desencadenando en general a nivel de selecciones en la región.
y porque antes de que David nos cuente cómo acabó cómo es que Paraguay sin ganar ningún partido llega a la final. Hay que recordar que los últimos 4 mundiales se los han llevado equipos europeos. Sí. Entonces, en la historia del fútbol mundial en las Copas del Mundo, nunca había pasado tanto tiempo para que Argentina o Brasil ganaran una copa. Sí, justo, porque esto pasa en 2011, en la Copa América de 2011, y justo o sea, el último campeón de América fue Brasil, en 2002, ¿no? El último campeón del mundo del continente americano, para decirlo mejor, fue Brasil en 2002, y después fue Italia, fue España, fue Alemania y fue Francia, ¿no? Que sí, es el reflejo claro, o sea, creo que este caso en especial es el reflejo claro de cómo se juega el fútbol desde hace 15, casi 20 años en América, ¿no? Así que desmadre, no sé, tal vez lo hayas visto, una discusión que hubo entre, si México jugara en Conmebol, acabaría abajo de Bolivia, abajo de Venezuela, bla, 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 bla. Ok, podrá ser siempre el hubiera, ¿no? Pero ¿de qué le sirve calificar cada mundial cuando llevan 16 años sin hacer nada? Argentina, pues ahorita el subcampeón no gana nada desde el 93. Uh-huh. Sí, de hecho, o sea, el último finalista de una selección de América, pues sí fue Argentina, ¿no? En 2014. Sí que digamos, la competencia, tal vez es muy entretenido ver cómo se va moviendo la tabla en Sudamérica. Como ves que hace 4 años, o hace 8, no recuerdo, Colombia estaba peleando, o Brasil estuvo 2014, a punto de sí. fuera, ¿no? O sea, eso yo creo que sí es como nuestro fútbol, o sea, interesante y hasta cierto punto te emociona, pero no hay una constante, que digas, bueno, una formación de selección. Por ahí a lo mejor, lo único que podría rescatar pues sería Brasil, y Brasil porque ganó medalla de oro, pero de ahí fuera, sí. Pues no. Sí, ya a lo mejor es ya clavarnos mucho en un análisis y así, pero sí coincide en que la inteligencia emocional de los sudamericanos, de nosotros, de todos los latinoamericanos, es pues de volverte loco con apenas te sueltan una cantidad fuerte de dinero, ¿no? Eso es como muy cultural, ¿no? De la gente de América. Y coincide justo con toda esta evolución que hubo de tecnología, de comunicación, de todo del 2002 para acá, que sí ves a futbolistas ahorita, argentinos, brasileños, uruguayos, mexicanos, los que quieras, que de repente sí pierden el piso más fácil que de los jugadores de los 90s, de los 80s, ¿no? Sí, la facilidad y el acceso a todo, y pues ahora sí que volverse socialité fuera de la cancha. Uh-huh. Eso fue lo que pasa. Y también viendo este partido, Conmebol y CONCACAF le intentan como que medio arreglar, ¿no? Como que sí es güey, que acabamos de hacer, hay que ponernos a modificar las reglas para que ahora se juegue con 16 y que no vuelva a pasar esto. Casi les pasa esta vez con esta Copa América que acaban de inventar, casi pasa otra vez. O sea, no, repito desde lo que he venido diciendo desde que empezó este capítulo, por eso se me hace sobrevalorada, porque no tienen ni reglas claras para que se eviten este tipo de problemas que serían muy sencillos. Es obvio que Brasil y Argentina siempre van a calificar, ¿no? Sí. Pero que de ahí ya se peleen los demás. Esa es la ideología de este torneo. Sí, el camino que tomó Paraguay para poder llegar a la final sin ganar un partido fue que empató todos los partidos de la fase de grupos. Se clasifica como el segundo mejor tercer lugar de los grupos y después empata contra Brasil, gana en penales, que bueno, hay que recordar que los resultados oficiales son tomados nada más hasta el minuto 90, ¿no?
sí pasa y todo en penales, pero el resultado... Apuesta en caliente, Exacto. apuesta a 90 minutos, así que si Sí. creen que no, es que yo la aposté, no, el resultado oficial después de que acaban los 90 minutos es empate. Si no, Exacto. Sí, exacto. El resultado al minuto 90 es el que se toma en cuenta, ¿no? Entonces empatan, se van a penales, le ganan a Brasil en penales y después en semifinales se enfrentan a Venezuela, que también empatan y también se van a penales, ¿no? Entonces llegó de esta forma a la final contra Uruguay y ahí sí, pues ya Uruguay les dio un paseo, quedó 3-0, ¿no? Entonces ahí ya se hizo justicia deportiva. Sí, qué bueno me imagino que estaba Diego Forlán, ¿no? Todavía en esa Sí. selección. Y pues hay unas menciones honoríficas que vamos a decir que son historias muy cortas, como el caso de Palermo, nuestro querido Palermo, que tal vez usted lo pueda recordar jugando en Boca. En Boca. Es como el Kikín de Argentina, ¿no? Porque no era tan bueno, no era tan técnico, pero le echaba huevos, anotaba goles importantes, ¿no? Pero sí, en esta anécdota Palermo falla, bueno, es el jugador que ha fallado más penales en un partido, ¿no? Y que ojo, en esa Copa América en la que falla esos penales, se vuelve líder de goleo por encima de Rivaldo. Sí. Entonces, Sí. Malo no era, más bien era también una fusión como Kikín Chicharito, no estaba en el momento Sí. ahí exacto para meterla nada más en cabrón. Sí, digamos que sí, justo era como el hijo de Chicharito y Kikín, que no tiene técnica, pero tiene gol y le echa huevos, ¿no? Usted conoce a alguien que juega así, estoy seguro. Bueno, esto pasó en 1999. Cayó 3-0 contra Colombia, pero después el delantero argentino Martín Palermo, falló 3 penales que obviamente nunca los va a olvidar Calero, ¿no? Que en paz descanse. Sí, y pues esa es una de las más grandes menciones honoríficas. La siguiente tal vez podría ser que nuestros dos queridos dioses del fútbol, tanto Pelé y Maradona, pues ninguno de los dos ganaron la Copa América. Sí, ninguno. Pelé jugó en el 59, fue subcampeón y goleador, pero pues no levantó la copa. Y después Maradona participó en el 79, en el 87 y en el 89 y tampoco pudo ser campeón. Y ya por último, a mí me gustaría recordar nuestro hoy y siempre querido 7-0 de Chile. Sí. Yo creo que en un momento más histórico que nada, porque era la Copa América Centenario. Ajá, jugada en Estados Unidos, algo muy que causó mucha controversia, ¿no? Y que yo espero en algún momento algún reportero de Reforma nos venga a explicar qué es lo que pasó, porque según nos habían contado un poco, ellos saben qué es lo que internamente en el Tri pues ocurría y por lo cual acabó 7-0 ese juego. Pero ese sí sería como algo que nos gustaría, o en lo personal me gustaría saber, o tener enfrente al menos a Paco Memo y decirle: Memo, ¿qué se siente perder una final contra el Pachuca? En primer lugar. Y en segundo lugar, no mames, te metieron 7 goles. Sí, 7 goles que fue... O sea, esa Copa América causó mucha controversia también porque era la Copa América Centenario. Todos decían que se jugara en Uruguay y no sé qué, como si fuera tan fácil organizar una copa, ¿no? Todos ahí como levantando la mano por Uruguay callado. No mames, Sí. ¿por qué? Se festeja en Estados Unidos y en cuartos de final se enfrentan México contra Chile y empieza la catástrofe, ¿no? Al minuto 16 empieza Edson Puch anotando un gol. Después al 44, Edu Vargas. Después al 52, Edu Vargas. Después al 57, otra vez Edu Vargas. Después al 49, Alexis Sánchez. Después al 74, otra vez Edu Vargas. Y al 87, Edson Puch. Pues con ese recuento me gustaría despedir este segundo bloque, porque con su permiso, salud.
Salud, ahorita regresamos para seguir platicando de la Copa América y ya despedirnos. Estamos de vuelta, amigos, ya para cerrar el programa, nada más, creo que ninguno de los dos ha visto ningún partido de esta Copa América. No, yo sí me aventé uno. Me aventé ¿Cuál? Ay, no mames, fue tan malo. Es que... puta, no me acuerdo. Así de malo. Fue de los primeritos. ¿Qué habrá sido? Es que no, bueno, yo la verdad no he visto ninguno porque les digo, no lo han transmitido en tele abierta. Creo que nada más uno. No, nos fue Colombia-Ecuador. Colombia-Ecuador. Ah, sí. Sí, no, horrible. O sea, yo sí esperaba muchísimo. Más bien me dormí, güey. O sea, Sí. no lo aguanté. Sí, no, yo te digo, no he visto ninguno donde, bueno, el sistema de cable que tengo pues no lo pasa. Fútbol total solo por Sky. Y y pues Patrocinador de próximamente patrocinador de Shots Antideportivos. Porque como ya no va a tener fútbol Sky, ahora va a empezar a traer talentos nuevos como nosotros para rellenar todos sus espacios deportivos. Ojalá que se dé. Pero al momento la Copa América está en cuartos de final. Cuando usted esté escuchando este episodio, al día siguiente empiezan con Perú contra Paraguay. Después ese mismo día, el viernes, Brasil contra Chile. Después el sábado se juega Uruguay contra Colombia y Argentina contra Ecuador. Pronósticos reservados porque como bien ya lo dijimos, pues no hemos visto gran parte, si no es que el 99% Sí. de la Copa América, y nos dejamos guiar por los análisis que han dicho todos los programas deportivos o lo que vemos en internet, que tal vez no sea lo mejor. Sí, que todos dicen que Brasil es el que trae más nivel Y de al esta que Copa le han América, regalado, ¿no? ¿Qué fue? ¿Fue Brasil, Chile? ¿Cuál? Fue Brasil-Colombia. Que Colombia le mete el único gol que había recibido Brasil. Ah, ya sí. Chilena. Sí. Y después el Brasil agarra, actúa y le da el 2-1 después de 100 minutos jugados. Sí. A Brasil, ¿no? Sí, que también a ver qué pasa porque Neymar es de estos jugadores que siempre se lesiona en la semifinal o se pierde la final por alguna razón. Entonces es uno de mis jugadores favoritos porque es demasiado descarado, creo yo. Y cuando quiere jugar lo hace muy cabrón y cuando no, ni siquiera se aparece. Sí, pero pues a ver qué pasa, a ver si Brasil repite, ¿no? Es el último campeón de la Copa América, según yo. Es Brasil y después de ese fue Chile. Sí, contra la Copa América anterior ganó Brasil contra Perú. Antes de esa ganó Chile contra Argentina, que pues justo, ¿no? Messi no ha podido levantar ninguna Copa América tampoco. Que usted también habrá visto al loco que se tatuó a Messi y que después Messi le firmó el torso y después fue ese cabrón a tatuar la firma de Messi. Pues así la Copa América en general. Pues sí, amigo, y no sé si hay algún otro tema ahí. Tal vez no hay un tema relacionado con la Copa América propiamente, pero sí un tema deportivo que nos puede importar a muchos, tal vez a pocos, la afición tóxica de la NFL. ¿Y a qué me refiero con la afición tóxica de la NFL? Con todos esos que se sintieron ofendidos porque el día de hoy la NFL publicó un video en el cual, y hoy me refiero a 29 de junio. Un video en el que declaraba a la liga de fútbol americano como queer, como gay, americana, bla 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 bla, y obviamente pues hubo mucho ofendido que pues dijeran que la liga o su fútbol americano pues sea para gays, ¿no? Y dices, güey, no mames. Que pasó algo parecido también en la Eurocopa. En el estadio del Allianz Arena, ¿no? Sí, cuando la UEFA no les quería dejar pues, poner la bandera aquí, LGTBI en general, de la comunidad. Entonces lo que hizo
pues, la Federación Alemana, el Bayern y pues los dueños del Allianz fue decir, ponla, proyéctala, a nosotros nos vale madre, no lo que... Sí. Sí, exacto, ¿no? Querían iluminar el estadio con la bandera de la comunidad. Lo que pasa es que la UEFA les dice que no es posible porque la UEFA no apoya ninguna causa política o social, ¿no? No se suba a ninguno de esos temas. Que están para contar el dinero de cada gobierno. ¿Y qué tal están para prohibir el grito de puto? También. ¿No? Porque ahí sí están a favor y están del lado de la comunidad y apoyando, y porque es un grito homofóbico, pero no te dejan poner la bandera en el estadio, ¿no? Sí, yo en lo personal podría yo decir, pues tache para toda esa afición de la NFL, que la neta, pues así, de por sí es muy decepcionante la banda que es muy apasionada de la NFL, que se creen unos macromachos diciendo, güey, yo jugué como dinero en el TEC, güey, sácate a la verga, güey, fue desesperado, cabrón. Pero, pues estos güeyes, al final fueron los que se terminaron ofendiendo por algo que, como nosotros lo hemos dicho en varios capítulos, pues no le puede pasar a todas las ligas en el mundo que son exclusivas para varones, pues es que salgan del closet, güey. Exacto, sí. Y sí, ojo, no es que estemos a favor, obviamente, del grito de puto, sino que hay incongruencia en lo que dice la FIFA, ¿no? Ah, sí, es eso. Es el discurso del ente regulador que, por un lado, sanciona, que está bien, o sea, que México se quede sin mundial si no aprende a frenar sus propias palabras, pero pues, está el otro lado esto, ¿no? O sea, era una bandera. Sí, ahora también se dice que ya es algo más político porque vamos a investigar más a fondo, pero se dice que es porque AMLO no, o sea, quiere que la FIFA pague impuestos para hacer el mundial, porque la FIFA no paga impuestos en ningún lado donde se organiza el mundial. ¿No? O sea, exacto. También es algo que son organismos que son empresas al final. Sí. O sea, que tienen una ganancia. Y es obvio que estaría bien chingón que yo fuera y hiciera un negocio a Guatemala y que no me cobrara ningún exacto. impuesto, ¿no? O sea, el contexto es México, como saben, va a ser microsede del Mundial de 2026, ¿no? Eso no tiene nada que ver porque es un torneo organizado por la FIFA. Y la FIFA, donde organiza torneos, digamos que tiene todo este aparato económico y de publicidad y todo y comercial, pero hace todo el desmadre en el país y no paga impuestos porque es una entidad como los Juegos Olímpicos, ¿no? Como la iglesia tal cual, que no es una entidad que esté que en teoría no tiene fines de lucro, sino es por el deporte, ¿no? Entonces se dice que, bueno, AMLO dijo, que eso sí no es ningún misterio, que se tiene que pagar, si quieres hacer un evento aquí, tienes que pagar los impuestos y tienes que pagarle a Hacienda por hacer este negocio aquí. Pues sí, porque vas a trabajar aquí, ¿no? Entonces se dice que la FIFA está prohibiendo ya el grito, más para sancionar a México y dejarlo sin mundial, y a lo mejor hasta quitarle la sede para evitarse ese tema de pagar los impuestos por organizar un mundial aquí. Estaría bien que fuera el mundial Canadá, Estados Unidos, Groenlandia, güey. O sea, al final nos van a tocar cuatro juegos. Obviamente van a ser en el OmniLife, en el, ¿cómo se llama? Akron, ¿no? Akron, sí. Akron, en el Gigante de Hierro. En el Azteca. En el Azteca y por ahí alguna otra sede, ¿no? Y esos pinches boletos no va a ir usted que le ve este podcast gratis en YouTube, o sea, va a ir Luis Miguel, va a ir la familia Ayud, van a ir todos esos güeyes. O sea, que no. Sí, ¿no? Sí, a pesar de que aquí no es la sede principal, pero sí es una derrama económica bastante importante, ¿no?
O sea, la deuda que tienes que generar para que traigas un mundial, un pedacito del mundial, sí es importante. Sí, y que ya lo hablaremos en algún capítulo siguiente, ahora que el fútbol ahora sí culmine, pues de todos los países que quedaron endeudados y lo que le está costando a nuestro querido Japón. Sí, no solo en mundiales, sino en Juegos Olímpicos también, ¿no? El caso de Grecia, el caso de Brasil, ¿no? O sea, el caso de Sudáfrica, El propio caso de México. México. El impuesto a la tenencia vehicular, todo este tipo de implicaciones económicas que para los que, y cito a la gente que está en deportes, ¿cómo se llama esta madre? El programa de Esteban Arce de la mañana. Matutino Express, ¿no? Sí. Expreso de la mañana. Expreso de la mañana. El que está en el deportes en la mañana agarra y dice que no está bien vincular a lo político con lo deportivo. Me queda claro que no entiende que el fútbol y los deportes están intrínsecamente relacionados el uno con el otro. Entonces entiendo al público al que se dirigía también totalmente, pero no mames, o sea, estás ahí sí no tienes 50 reproducciones. Sí, exacto. Un mar de gente que también le estás diciendo, güey, no tienes que vincular una cosa con la otra cuando realmente sí tienes que hacerlo, ¿no? Pues sí, pero sí, yo creo que sí hay que hacer un capítulo especial de todo eso, ¿no? Ahorita que ya pase un poco esta secuencia de torneos de selecciones, que ya se calme más un poco, vamos a hacer un capítulo especial de todos esos países endeudados y de todas esas, pues sí, cosas que ha hecho la FIFA que han pues casi dejado países en la quiebra, ¿no? Sí, me parece perfecto. Así que una vez más les hacemos la invitación para que nos digan qué capítulo quieren escuchar. Antes, primero, a lo mejor algún deporte en específico que quieran saber previo a los Juegos Olímpicos o ya cuando estén los Juegos Olímpicos, porque pues hay algunos que a nosotros nos interesan más, por ejemplo, que este año ya va a ser la primera vez que el skate se presenta como tal. Sí. Hace unas Olimpiadas fue BMX como primero deporte de exhibición y después ya como competencia. Entonces, pues sí, se va a poner como interesante todos estos meses. Bueno, este mes que termina y el siguiente que ya es directamente Juegos Olímpicos. Sí, vamos a tener varios capítulos de Juegos Olímpicos, espérenlos. Y pues nada, ya saben dónde seguirnos, ya estuvieron apareciendo aquí las redes todo el capítulo. Así que pues nada amigos, muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Shots Antideportivos. Como dijo mi amigo Morganosaurio, dejen sus comentarios de temas que quieren que toquemos, capítulos especiales, equipos, deportes, etcétera. Pues sí, cuídense mucho, nos estamos viendo la siguiente semana. Bye.